que la gente al vernos pueda ver ese amor, ese rostro, esas manos tuyas, esa luz en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la segunda parte del discurso donde Pablo les da testimonio de su conducta hacia ellos. Y miren qué increíble, nosotros, y por cierto, una pequeñísima interrupción, muchísimas gracias a toda la gente que nos ayudó, no nada más para que se llevara a cabo la celebración del domingo pasado, que fue maravillosa. Muchísimas gracias a los líderes, a los coordinadores, a los voluntarios, a los siervos, a toda la gente que ha servido durante estos 10 años, si en la puerta, en lo que sea. Muchísimas gracias a todos por ese corazón y por ayudarnos a que todo esto sea posible. Entonces, Pablo les está dando testimonio de su conducta hacia ellos, y esta es una declaración solemne que él hace cuando dice: yo os protesto el día de hoy. Y fíjese lo que dice, aquí usa él un hebraísmo, o sea, una frase que se usaba en Israel, y ahorita les explico por qué, porque es precioso. Estoy limpio de la sangre de todos. Fíjese hasta dónde llega Pablo a decir, ¿sí?, que él está libre delante de todos, de la sangre de toda la gente. O sea, Pablo alcanzó almas, predicó, discipuló creyentes, preparó líderes, predicó la palabra de Dios, los amó, vivió para ellos. Esta es la labor de un verdadero siervo de Dios, hermano. Y yo se lo digo con mucho respeto, a mí me encanta preparar los mensajes, y lo hago con mucho cariño. Los materiales que tiene usted ahí, que hoy tenemos el comentario de Hechos 20, la parte final para que usted se lo lleve, todo lo que hacemos, eso es lo que nos llena, nos bendice, el saber que ustedes se van alimentados, el saber que estamos edificando la vida de ustedes. Cuando dice, estoy limpio de la sangre de todos, Pablo había proclamado el plan de Dios y él se declaraba inocente de los que oyeron el mensaje del Evangelio y no depositaron su fe en el Mesías. Escuche, de eso se estaba declarando el inocente. Repito, este es un hebraísmo usado en el Antiguo Testamento que se llamaba la profecía de la atalaya. ¿Sí? O sea, una atalaya se ponía sobre las murallas de la ciudad para advertir a la gente de la llegada de los enemigos. El atalaya tenía que dar la voz de alerta. Si no la daba el atalaya y alguien moría, se le atribuía la responsabilidad al atalaya de no haber avisado y se le culpaba de la sangre de los que murieron. Pero cuando ese atalaya avisaba y la gente no hacía nada y sucedían que los mataban, el atalaya estaba limpio de la sangre de todos ellos, ¿verdad? Esto es lo que se llama la profecía del atalaya, y Pablo les dice: estoy limpio de la sangre de todo. Vamos a Ezequiel 33 para ver esta verdad. Ezequiel 33, profeta Ezequiel después de Isaías. De vez en cuando es importante darle una repasadita al orden de los libros en nuestra Biblia. Ezequiel 33, y voy a leer versos de 2 al 6. Y esto es el ejemplo que Pablo está usando, la ilustración que él está usando para decirles: estoy limpio de la sangre de todos. Dice así, desde el 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, a cuidar ahí en las murallas, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta, la trompeta se usaba para avisarles, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, no se cuidara, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Fíjese hasta dónde llega la cosa, y aquí viene la aplicación, hermano. Somos responsables de escuchar la palabra de Dios. Ya se te dijo la palabra de Dios, tú sabrás si le haces caso o no.
Tú sabes si te sales y dices qué bonito estuvo el mensaje y sigues igual. Esa es la aplicación el día de hoy de este asunto. Pablo les está diciendo, yo les prediqué, estoy limpio de la sangre de toda la gente que escuchó y no quisieron entender. Entonces, aquí para nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y necesitamos nosotros cuidado con no abrir nuestro corazón y no estar apercibidos a esa voz de Dios que nos está hablando, ¿verdad? Esto es importante. Y también la responsabilidad mía y de los que enseñamos la palabra de Dios de no predicar correctamente el evangelio es grave, ¿eh? O sea, tenemos que estar ambos lados en esta obediencia. Dijo Jesús que le predicáramos el evangelio a toda criatura. Entonces es importante esta aplicación y esto se da en la medida en que nos entregamos más a Cristo, ¿sí? En que más queramos estudiar su palabra, más va a penetrar en nuestro corazón esa palabra, ¿verdad? Y seguimos otra vez en Hechos 20, después de esta solemne declaración, el verso 27 le dice, porque no he rehuido, esto es importante, anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo les está diciendo que él se encargó de predicar todos los atributos, todo el carácter de Dios. Hermano, y no menciono nombres porque no nos gusta hacerlo, porque yo no soy quien para juzgar, pero hay iglesias donde se predica únicamente condenación. Hay iglesias donde nada más el amor de Dios, todo es piñata, dulces y Disneylandia, y no hay infierno, y nunca se habla de Satanás, y nunca se habla de los ángeles, y nunca se habla del pecado. Y aquí Pablo dice que él fue responsable de anunciar todo el consejo de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el infierno, algo que ya no se escucha, la ira de Dios. Sí, cuando viene la ira de Dios, que se acaba la gracia y vienen los juicios, porque es una ira santa, no es la ira como de nosotros los seres humanos, ¿sí? Todas estas cosas es importante predicarlas y Pablo les dice aquí, no he rehuido predicaros todo el consejo de Dios. O sea, el balance de predicar todas estas cosas con tacto, con sabiduría, sin comprometer la verdad del evangelio, hermano. Ese es el punto. Y esto, escúcheme, esto incluye enseñar sobre falsas doctrinas, porque los 14 libros de Pablo del Nuevo Testamento, los 14, hay quienes le van a decir que son 13. Hebreos, nadie conoce al autor y yo digo, y tenemos bastante sustento para decir que fue Pablo también quien lo escribió. Los 14 libros del Antiguo Testamento, Pablo advierte contra las falsas enseñanzas. O sea, predicar todo el consejo de Dios es exponer la verdad, los errores y las herejías. Esto es importante, ¿verdad? Todas las cartas de Pablo advierte sobre los peligros de las doctrinas falsas, de las fábulas. Y escuche, mucho de lo que predicó Pablo en ese tiempo estaba en contra del concepto de los judíos, por eso lo querían matar. Por eso andaba, ahora que vemos, se está despidiendo en la playa de Mileto, él tuvo que tomar otros caminos y encontrarse por barcos con Timoteo, con Epafras y todos ellos, porque lo querían matar, ¿verdad? Y aquí vemos algo que Sharon mencionó el domingo. Qué fácil es enseñar lo que a la gente le gusta oír. Qué fácil es venir a halagarles los oídos a la gente. Y no estoy hablando de que hay que hacer lo contrario, ¿verdad? Pero acuérdense que la Biblia nos dice que va a venir un tiempo en los posteriores días y usa un término en que la gente no va a sufrir la sana doctrina. O sea, no van a querer escuchar la sana doctrina, sino que se amontonarán para oír a maestros con puros rollos que se van a apartar de la verdad, recurriendo a las fábulas, hermano. Y así estamos actualmente en esa época en donde la iglesia cristiana está leudada. Yo se lo digo con mucho respeto, pero casi estoy cierto, podríamos tener aquí 5,000 personas. Si yo me pongo a predicar venta de milagros, saco pósters y véngase a recibir su milagro y el domingo y el saco me lo quito y empiezo con el saco a hacerle así a la gente y está ungido y bueno, ¿para qué le cuento? Aquí estaría lleno, porque eso es lo que está buscando la gente. Pero vamos a predicar únicamente la palabra de Dios, ¿verdad? Mire, Isaías 30, 9, 10, vamos a seguir en este punto. Isaías 30, antes de Ezequiel. Isaías 30, mire lo que pasaba en esa época y el corazón del ser humano sigue siendo el mismo, hermano. Mire lo que pasaba en ese punto de que la gente solo quiere oír algo que le agrade. Isaías 30,
versos 9 y 10. Dice así: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, o sea, le decían a los profetas, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Así estamos. En toda la época el ser humano, el corazón sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Y Pablo dijo, si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Verso 28, Hechos 20, no se me escape de ahí, Por tanto, mire la advertencia de Pablo, mirad por vosotros, le está hablando a los líderes de Éfeso, se está despidiendo de ellos y les dice, cuídense ustedes primero, antes de cuidar a las ovejas, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ahorita lo explicamos, para apacentar la iglesia del Señor. O sea, Pablo les dice a los líderes de Éfeso, velen por ustedes mismos, deben de ser ejemplos de la grey. Ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y los líderes tienen también la función y responsabilidad de velar por todo el rebaño. Hermano, yo voy a estar un día delante del Señor y Él me va a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esas ovejas que te di? La palabra es, ¿qué hiciste con eso que te di? El tiempo que yo te di, ¿por cuántas oraste? ¿Qué hiciste? Allá estabas escondido, ¿no? Ahí vamos a estar delante. Y a usted, no se me escape, a usted le va a decir, ¿escuchaste la palabra de Dios cuando estabas ahí? O nomás ibas a sentarte con tu coca y tus palomitas. Chompe y chompe y chompe, ¿verdad? Como dice Armando, llegamos tarde a la iglesia, pero al cine no, porque se empieza la película y pierdo el hilo. Imagínense. Pero ahí vas a ver que va a estar llena la reunión de oración ayuno este sábado, mami. Vas a ver. Ok, entonces, los líderes tienen esa tarea de velar por todo el rebaño. Jesús usó esta figura del pastor y las ovejas. Y a eso se refería Mauro, y eso es lo que estuvimos estudiando esta mañana. Dios diseñó un rebaño y diseñó un pastor. Y si usted ve una oveja sola en la montaña es porque está perdida y esa oveja necesita regresar a su rebaño. Tenemos que crecer en la iglesia. No se puede crecer sin la iglesia, hermano. Si crees que puedes hacer tu iglesia solo en tu casa, escuchar predicadores, ahí tienes a todos los predicadores. Dios te diseñó para que vengas aquí y corporativamente estemos alabando al Señor. Mis hermanos de junto me están, moldeando mi carácter con su manera de ser. Dios nos usa a todos para moldear nuestro carácter, hermano. O sea, las debilidades de algunos hermanos, ahí le va, son herramientas que Dios usa para moldear su carácter de usted. Y así nos usa a todos, Así nos usa a todos. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Y encontramos otra verdad en este verso 28 que dice que el Espíritu Santo es el que pone y elige a los líderes. Aquí dice, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Esto ya lo hemos explicado ampliamente en el discipulado de varones, en los programas de radio. Es Dios quien elige, es Dios quien llama, es Dios quien elige, es Dios quien confirma, y los líderes, obviamente los líderes de más antigüedad en una iglesia, confirman ese llamado de Dios y entonces se lleva a cabo la ceremonia de ordenación o de llamado de ministerio, de lo que sea, para poner a esas personas en los puestos en que Dios, el Espíritu Santo, diseñó, ¿verdad? A través de una ceremonia de confirmación. ¿Dónde está eso, pastor? Pablo le dice 2 veces a Timoteo, no dejes de avivar el fuego que hay dentro de ti, que te fue dado mediante la imposición de manos del presbiterio junto conmigo en una ceremonia de ordenación. Y en otro pasaje dice, no impongáis las manos con ligereza, que no ordenes a nadie como pastor sin haber evaluado su vida, su corazón, sus motivos, el llamado de Dios, todas estas cosas. A eso se refiere, y este pasaje nos dice que el Espíritu Santo es quien establece, elige y confirma y llama a los líderes. ¿Quiere ver esta verdad? Traigo varios versos el día de hoy. Números 27, 17. Sin que pierda Hechos 20. Números 27, 17.
¿Sabe por qué le menciono esto? Porque desde el Antiguo Testamento está, desde el Antiguo Testamento. Números 27, 17. Es la elección de Josué. Fíjese nada más, la elección de Josué. Dice que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que les saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, ahí está, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, ahí está, ¿sí? Para esa ceremonia de liderazgo, de ordenación, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿A que no había escuchado ese pasaje del Antiguo Testamento de ordenación? Dios eligiendo a Josué y diciéndole a Moisés, ahí está el sucesor, imponen las manos, hay toda una ceremonia y él se va a hacer cargo, y a partir de Deuteronomio que Dios ya no deja entrar a Moisés a la tierra prometida, nomás se le enseña, ¿sí? Y ya se queda a cargo Josué, ¿verdad? La elección de un líder en el Antiguo Testamento. Y bueno, nosotros encontramos en toda la Biblia, eso lo estamos viendo en el discipulado de liderazgo, 1 Timoteo 3, Tito 1, 1 Pedro 5, todos los requisitos, todas las regulaciones para la elección de líderes y de cargos en la congregación, llámense diáconos, ancianos, obispos, supervisores, sobreveedores, pastores, ancianos, llámese todo eso, se usan estos términos, ¿verdad? Y termino en ese verso 28 diciendo, el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, para apacentar la iglesia del Señor. O sea, la labor del pastor es apacentar, alimentar, cuidar, velar, orar por las ovejas, darles consuelo, darles palabras de aliento, asegurarse que estén creciendo en sus vidas. Por eso estamos así todo el tiempo dándoles material y todo para que se estén edificando. Y mire la advertencia a dónde llega, verso 29. Porque yo sé, Pablo sabía, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, mire el término que usa, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pablo sabe que van a infiltrarse, conoce la peligrosa condición en que se va a encontrar la iglesia cuando él se vaya, y déjeme decirle, ¿qué hacen los lobos? Son figuras muy fáciles en la Biblia. ¿Qué hacen los lobos? Matan ovejas. O sea, están encargadas de matar a las ovejas. La Biblia da muchas referencias en cuanto a este término. En Mateo 7 encontramos todo un pasaje donde Jesús, refiriéndose a falsos profetas, no estamos hablando de un lobo que va a venir un lobo, ahorita va a entrar un lobo con baba por aquí, ¿me entiende? Estamos hablando, se le dice lobos rapaces a estos falsos profetas. Y Mateo 7, Jesús, en el contexto de los falsos maestros, está llamándoles falsos profetas. O sea, no son animales. Bueno, sí lo son pues, ¿me entiende? Pero a eso se está refiriendo. Falsos maestros que te engañan y te desvían de la fe. Y podríamos estudiar esto un rato, pero no me quiero meter ahí. Gente que está ahí, que dice, no, mira, esto que dijo el pastor así no es, esto es así, yo estudié, y empiezan a desviarte y empiezan a hacer comentarios. Estos maestros, fíjese, dentro de las características e indicadores que tienen, desprecian la autoridad. Fíjese los indicadores. Ahorita abajo en el estudio bíblico estábamos hablando de las sectas. Algunas características de los líderes de las sectas que lo que hacen es apoderarse de la personalidad de la persona, ¿sí? Hacerle que le confiese, sobre todo los varones hacia las damas, que le confiesen sus cosas más íntimas para tenerlas completamente manipuladas y en control. Y aquí nosotros encontramos que los falsos maestros desprecian las autoridades a donde llegan. Ellos hacen lo que quieren, ¿verdad? Y te desvían de la fe. ¿Y sabe qué pasó en el año 90, después de que Juanito, el apóstol Juan, que fue el último, que fue el único que no murió martirizado, desterrado en la isla de Patmos? ¿Sabe qué sucedió?
Las 7 iglesias después de la partida de los apóstoles cayeron en un letargo espiritual. Lo que Pablo estaba diciendo completamente, usted lee el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis y a las 7 Dios les repite una sola cosa: arrepiéntete. Con todas las cosas buenas que has hecho, arrepiéntete. Dejaste tu primer amor, arrepiéntete. Eres de la doctrina de los nicolaitas, arrepiéntete. Y todas esas cosas, ¿verdad? Desprecian la autoridad de estos falsos maestros y repudian el comportamiento cristiano y piadoso, ¿verdad? Ahora, verso 30, y vea de dónde salen estos falsos maestros. Dice, y de vosotros mismos, caray, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, no solo de afuera, sino de adentro mismo, los que están entre nosotros. Y véngase a 1 de Juan, porque esta es una verdad muy grande que tiene que aprenderse. Y esto es importante porque son respuestas claves de apologética. Cuando alguien le dice, oiga pastor, ¿y ese que era cristiano y se regresó al mundo, qué le pasó? Pues ya se perdió, ya perdió su salvación, en fin, todas esas cosas. Mire lo que dice 1 de Juan 3. 1 de Juan, no Juan, 1 de Juan 3, 19. Creo que me equivoqué en la cita, Les dije 1 de Juan 3, 19, ¿verdad? Ahorita se lo encuentro, aquí lo tengo. Aquí está. 1 de Juan 2, no 3, 1 de Juan 2. Salieron de nosotros, piensen en esa gente que estaba en la iglesia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, parece un juego de palabras, escúchelo bien. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, aunque hayan estado ahí, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sí? No todos son de nosotros. Entonces aquí dice Pablo, regresamos a Hechos 20, que de dentro de la misma iglesia van a salir, y continúa con estas advertencias, este testimonio, esta despedida de los líderes de Éfeso, ¿sí? Y dice, verso 31, por tanto, o sea, a raíz de todo lo que les acabo de decir, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo les pide a los líderes de Éfeso estar vigilantes, estar despiertos. Jesús dijo, velad y orad, porque la carne es débil, ¿verdad? Entonces, Pablo les pide a los líderes de Éfeso estar vigilantes, estar despiertos, cuidar el rebaño, y les advierte contra lo que se viene en la iglesia, ¿verdad? Y les dice, por 3 años de noche y de día, otra vez sigue dando su ejemplo pastoral, por 3 años de noche y de día, ¿sí?, completos estuve al frente de mi ministerio apostólico, y dice aquí que no cesó de amonestar con lágrimas a cada uno. Imagínense al apóstol Pablo, siempre estuvo dispuesto, no lo desanimaron los conflictos, no lo desanimó la persecución, el amor hasta llorar por ellos, los cuidó, los instruyó 3 años para librarlos de peligros, entregarse por completo, entregarse por amor. Hermano, yo no sé usted, a mí, pues yo no controlo eso, pero los hombres lloramos. Los hombres lloramos, y más cuando nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y sigue el verso 32, en su última parte de la despedida, dice, y ahora hermanos, mire lo que hace Pablo, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Escucha estos 2 términos, a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, Pablo, además de advertirles de las dificultades que van a venir, ¿sí?, los problemas naturales que se dan en una iglesia, que Satanás vendría a desanimar, a estropear la obra, ¿sí?, les da la garantía y les dice, descansen en el poder de Dios y en el poder de su palabra de gracia. Los encomiendo a Dios, los encomiendo a la enseñanza de la palabra de Dios, que es la única garantía para que no se desvíen.
Es la única medicina para que ustedes puedan ver qué es verdad y qué no es verdad. O sea, Pablo vincula la protección de Dios y la enseñanza de su palabra como los pilares para mantenerse, para poder llegar al éxito que toda iglesia quiere llegar. Y dice que esta palabra, y esto lo vimos en Efesios allá abajo, tiene poder para edificar. Hermano, esto no es letra ni es tinta. Dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón y desnuda todas las cosas y las deja presentes delante de Dios. Imagínense el poder que tiene esta palabra de Dios, es su corazón de Él. Entonces, ¿cómo no me voy a edificar? Por eso, tanto énfasis en que le decimos la palabra, la palabra, la palabra. Sin la palabra no conoceríamos a Dios. Sin la palabra no sabríamos quién es Jesús, no conoceríamos nada. Es importantísimo meterse de lleno a la palabra. Ahora que sucedió lo de México, lo hablamos en el radio, Armando lo dijo. Ahora que sucedió lo de México, yo lo vi, un apóstol, payaso de Miami, reprendiendo a Irma, creo que es Irma, que no iba a tocar Puerto Rico y porque él estaba reprendiendo a Irma y desató, y Puerto Rico se quedó en la ruina con este huracán. ¿Cómo es posible que un hombre crea que él tiene poder para reprender a un huracán? Cuando Dios es soberano y está usando todas estas cosas en su santa voluntad para que los corazones de los hombres lo busquen, y hay compasión, hay cosas muy buenas que no se hablan, ¿verdad? Pero reprendiendo un huracán, o sea, hombres reprendiendo huracanes, no es posible. Por eso vamos a regresar a la palabra de Dios. Esto es importante. Entonces, esta palabra tiene poder para edificar, ¿sí?, la vida de las personas, la permanencia en la palabra de Dios. Hermano, estudiar tu palabra es un compromiso tuyo con el Señor. Tuyo con el Señor. De aquí, de lunes a sábado, tú tienes ahí que ver cómo organizas tu tiempo. Es un compromiso de por vida, hermano, de por vida. Y también nos dice que nos da una herencia, ¿verdad? Y eso estamos hablando allá en el estudio de los Efesios. Verso 33, mire lo que dice Pablo, y tiene razones para decirlo, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¡Wow! O sea, Pablo despidiéndose. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Por qué dice esto Pablo? Acuérdense que sufrió acusaciones. Fíjense qué increíble, de las iglesias que nunca le dieron nada, son las que lo acusaron, los corintios, de que se quedaba con el dinero, de que lo que hacía era para hacerse rico. Y mire lo que dice el siguiente verso, esto es increíble. Mire lo que dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, o sea, a los que andaban con él también los ayudaba, estas manos se las enseña, estas manos me han servido, porque él trabajaba haciendo tiendas y nunca paró de trabajar. Y en varias partes, en Corintios, en muchas partes, él está diciendo, pudiendo haber usado yo este derecho, no lo usé con ustedes. Y les dice que no tengo yo derecho, igual que todos, a tener una mujer, a vivir del salario, y les cita varios pasajes. Y esto es importante que ustedes lo sepan, hermano, porque una cosa es la teología de la prosperidad y otra es que nosotros sepamos verdaderamente lo que la Biblia nos dice de sostener la obra de Dios. Y cuando dice que hay que sostener la obra de Dios, en primer lugar está hablando de las necesidades de los obreros de tiempo completo. El edificio no es lo más importante y no estamos diciendo que no sea bonito y que no sea necesario. Es primero el sostenimiento de los obreros de tiempo completo. Y la Biblia menciona varias veces, no pondrás bozal al buey que trilla. Imagínense en una figura agrícola, el buey está trillando y no lo deja comer su amo de la tierra que está, pues tiene que dejarlo. Y dice, el obrero es digno de su salario. Y todo esto les menciona Pablo para decirles, nunca he codiciado ni plata, ni oro, ni vestido de nadie de ustedes. Y si le quiere apuntar, ahí le van las citas. No las leemos, pero ahí le van. Lucas 10:7, Primera de Corintios 9:14, para que usted lo lea en su casa, y Primera de Timoteo 5:18. Lucas 10:7, Primera de Corintios 9:14, le leo la de Primera de Corintios 9:14.
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que ¿qué? Que vivan del Evangelio. Esto se lo tomaron súper a pecho los de la teología de la prosperidad, pero bueno. Y 1 Timoteo 5:18, donde dice que darás doble honra al siervo que se encarga de alimentarte y de cuidarte y de enseñarte la palabra de Dios, ¿verdad? Y repite otra vez esas dos figuras, porque no pondrás voz al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, y todas estas cosas. Entonces aquí Pablo les está diciendo que nunca su intención, su corazón, fue ni la plata, ni el oro, ni de vestido, y les dije, trabajé con estas manos todo el tiempo, y lo vieron, son testigos, se le abalanzaron al cuello a besarlo con lágrimas, porque les dijo, ya no me van a volver a ver, ¿verdad? Estas manos me han servido. Pablo trabajaba haciendo tiendas y le ayudaba, según los comentarios que leí, le ayudaba a sostenerse a Timoteo, a Erasto y a varios. Por eso les dice a los que están conmigo. Verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Por cierto, ahí de paso, Pablo dijo, fíjense, la Biblia está llena de el que no trabaja, todas estas cosas, o sea, Pablo tenía razón cuando decía todo esto, ¿verdad? Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Escúcheme bien, dos comentarios. Uno que tiene que ver con teología y versiones bíblicas. Estas palabras usted no las va a encontrar registradas en los evangelios, pero las dijo el Señor Jesús. En otros manuscritos están. ¿Sí? Estas palabras que dicen más bienaventurado es dar que recibir. No porque no las encuentre usted en los evangelios, no se dijeron. Ahí las menciona Pablo, que las dijo Jesús. Y se nos manda, esto es importante, el deber de ayudar a los necesitados. Ahorita en México, lo que sucedió, hermanos, yo estuve en el temblor del 85, Sandrita estaba, yo tenía a la Paola, que vieron ustedes el domingo, en mis brazos con 2 años, y las paredes se movían. Y por si usted no lo sabe, porque lo quiero hacer reír un poco, por si usted no lo sabe, Francisco Méndez que usted ve aquí, yo era un estratega de niño. Mire, a los 6 años mi mamá tenía una despensa y tenía chocolates, y con llave le cerraba, pues no fui y le hice un hoyo por atrás y saqué todos los chocolates de atrás para que no se viera y nomás quedaba la del frente, y dije, pues me voy a llevar una pela dentro de 2 meses, y me la dieron, pero me comí todos los chocolates, ¿verdad? Cada que temblaba en México, mi mamá era mi mamá, pero tenía una prohibición de parte mía, no podía estar la puerta cerrada con llave, porque yo tenía la capacidad de que yo estaba en mi cama y nomás yo ya estaba en patriotismo, ahí afuera en la calle, en 7 segundos, brother. Tenía todo preparado, ya un short up room. Y mi mamá me decía, no te salgas a la calle. Mi jefecita linda decía, se va a abrir la calle. Digo, si se abre la calle es porque la casa ya se cayó. Bueno, no me lo va usted a creer, hermano. Yo trabajé en la aviación, en Mexicana de Aviación, y tenía una cuerda de desembarco de 25 pies, que son 8 metros. Ahí en Uxmal, desde el 3er piso, fácil para bajarme de volada por mi cuerda de desembarco, pero pues con la Paola no, ¿verdad? Así estaba la situación con los temblores. Y ahora que sucedió todo esto, ¿dónde estaba Dios el 19 de septiembre? ¿Sabe qué? Escuché la predicación del Jesse Bermúdez, el hijo de Moniquita, precioso, porque dice, ¿sabes qué? Ese Dios que mucha gente culpa por las tragedias, estaba recibiendo a los niñitos que quedaron bajo los escombros, para empezar por ahí, recibiéndolos en su gloria. Segundo, estaba llenando de pasión y de compasión y de amor los corazones de gentes que ahorita tú ves en México. Nadie nunca hubiera abierto su casa a un extraño y le están abriendo su casa, véngase a bañar, duérmase aquí en lo que recupera sus cosas, su casa, vamos papel. El Héctor Reyes lleva 2 remolques, se iba a ir en avión Héctor Reyes a México y se va por carretera llevando 2 remolques llenos de cosas que le estamos ahí dando. O sea, Dios está poniendo compasión en los corazones de las personas. Increíble. La persecución en el libro de los Hechos hizo que se expandiera el evangelio. No me pregunte por qué los seres humanos, cuando surgen los problemas, Dios los convierte en bendiciones, hermano. Y así lo dice Romanos, ¿sí? Que todas las cosas, ¿sí?,
que aparentemente no vemos nosotros, Él las convierte en cosas buenas para los que aman a Dios. Entonces, todas estas cosas, importante, y dice aquí que hay que ayudar a los necesitados. Pablo, el deber cristiano de ayudar, y dice que la bendición, esto es increíble, dice que la bendición es para el que da, más que para el que recibe. Fíjense, esto es un principio espiritual, y yo sé lo que es recibir, Yo sé lo que es recibir. Hace años andábamos en un pequeño desierto, Sandrita y yo, y recibíamos unos hermanos que llegaban con despensa. A Panchito, al que vio el domingo, se le iluminaba la cara cuando llegaban con las despensas. Mis hermanos Rudy y Martita llegaban con unas bolsotas, y yo pues iba sobre el atún, ¿verdad? ¿Dónde está el atún enlatado? Increíble, llegaban con despensas, hermano. O sea, yo sé lo que es, y le dije al Señor, Señor, permíteme el día que yo tenga ser igual de generoso. Y gracias a Dios nos ha dado un corazón generoso. Esto es increíble, la bendición de poder ayudar a los necesitados, porque Dios ama al dador alegre, hermano, y no nomás estamos hablando de dar el cheque. Por eso le digo, si le duele, no de diezmo, se va a enfermar, le va a salir un pico ahí. No des, hermano, estás mal. En la playa de Mileto, su último acto con ellos, se está despidiendo, y mire lo que hace cuando hubo dicho estas cosas, verso 36, estamos cerrando. Se puso de rodillas y oró con todos ellos. Una actitud del corazón, esta actitud física de ponerse de rodillas reflejaba una actitud del corazón, no era una cuestión física. Estaba reflejando el corazón de Pablo, de ponerse de rodillas, y no se sabe cuáles fueron las palabras de Pablo en esta oración, porque Lucas no lo dice, pero sí se sabe que intercedió por estos hermanos que se quedaron en Éfeso, y a quien les dijo: no me van a volver más. Qué despedida, con qué afecto entrañable. Y dice el verso 37, que entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, hermano. Le besaban, todos le abrazaban y le besaban. Besarse en aquellos tiempos, ahora también, pero más en aquellos tiempos, era una forma de expresar el cariño. Y cerramos con verso 28, doliéndose en gran manera, todos ellos, por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo fue generoso, Pablo fue responsable, Pablo vivió para ellos, sufrió por ellos, los discipuló, los capacitó, no fue codicioso nunca, tuvo que quitarse acusaciones falsas. Todas estas cosas hizo Pablo. Padre Celestial, gracias, Señor, gracias por el ejemplo de Pablo. Pero, Señor, nada de esto es posible si tú no hubieras dicho: yo soy la resurrección y la vida, y cualquiera que crea en mí, de la muerte a la vida pasará, y tendrá vida eterna, y nadie lo podrá arrebatar de las manos de mi Padre. Señor, tú nos estás diciendo el día de hoy que solo tú, Jesús, eres el único camino. Solo tú venciste a la muerte, solo tú resucitaste, y solo tú nos dejas esta herencia de decir: ¿quieres vivir eternamente? ¿Quieres pasar una eternidad conmigo? Necesitas recibir el perdón de tus pecados. Necesitas de un Salvador, y necesitas entregarle tu vida al Señor. Ahí desde tu lugar le puedes decir al Señor: Señor, te entrego mi vida, quiero recibir el perdón de mis pecados, quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y más aún quiero vivir esta vida, lo que me queda de vida, vivirlo para ti, para servirte, para honrarte, para conocerte. Señor Jesús, sálvame. Ven, entra a mi corazón. Te necesito como Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias te damos. Bendito seas. Gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica, que tiene poder para alimentarnos, para motivarnos, Señor. Gracias porque salimos de aquí, Señor, motivados a seguir este ejemplo de Pablo, a ayudar a los necesitados, a ser transparentes, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.